estrellas mil, al oír tu voz, en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Se manifieste de una manera poderosa y especial en la vida suya, en la vida de todos aquellos hermanos y hermanas que en esta oportunidad vayan a poder escucharnos y ver. Tenemos de transmisión. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos que tu gracia, tu presencia, tu favor sea, Señor, con cada uno de nosotros y que podamos llevar un mensaje de bendición, un mensaje de alegría, de gozo, de paz, de salvación, Señor, y que esta palabra, Señor, sea dirigida por tu Santo Espíritu. Yo te ruego, Señor, que nos des la habilidad pastoral y magistral para poder, Señor, dar a conocer tu palabra de la mejor manera, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor, a ti sea la honra y gloria por siempre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Te alabamos y bendecimos, Señor. Gracias, bendito Dios, glorifícate, rogamos, Señor, glorifícate y que tu presencia se mueva de una manera especial donde quiera que podamos llegar, en vivo o en diferido, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, y pues contentos acá de saludarles
Y para esta oportunidad tenemos el tema, como va a aparecer ahí en su pantalla, pasemos al otro lado. Realmente esta expresión es algo que salió de la boca del Señor Jesucristo en un momento difícil, en un momento crucial, en un momento en el que la gente, sus discípulos estaban con angustia, con desesperación. Y creo que no solamente en nuestro país, sino en prácticamente décadas que de repente no están sirviendo, no están ayudando para la humanidad. Sin embargo, en todo esto, hermanos y hermanas, estamos confiados en el Señor que esto va a ser de bendición para ustedes. Amén. Solo quiero agradecer que los hermanos allá en la radio bajen el volumen, por favor, de su voz, porque tengo aquí un teléfono que me está auxiliando para, más bien bajen volumen para que estamos acá lidiando con otro teléfono acá, porque para tener audio real, hermanos, por favor. Entonces agradezco que no haya acá audio, bueno, lo estoy escuchando, pero bajen el volumen, por favor, se escuchan ahí con audífonos, un audio acá, que es el audio real que me está sirviendo para poder coordinarme a la cabina de locución en Morales y Zabal. Entonces le agradezco muchísimo. Bajen el audio, por favor, Luisito. Se escucha, póngase los audífonos ahí para poder escuchar, por favor. Pero yo quiero que tengas el audio acá para que nos podamos ver de la mejor manera. Bueno, porque aquí estoy escuchando lo que están hablando allá en cabina y se oye el audio atrasado también. Entonces el audio que tenemos aquí es un audio real y queremos servirle bien, hermanos. Es una primera experiencia que tenemos. Perdónenme ustedes que tenga que usar esta, porque no tengo otra manera de cómo comunicarme con los chicos en la radio, por favor. Así que silencio en la cabina, por favor. Y si pueden escuchar con audífonos sería mejor para no tener yo acá escuchando lo que están ahí hablando o el audio que tenemos allá en cabina, por favor. Bueno, ya aclarando esto, espero que ya me hayan escuchado. Ahora sí, por favor, quisiera pedirles que vayamos al tema, como sí, de lleno, en el nombre de Jesús. Y insisto, Luisito, si le pueden bajar por favor al audio, porque me estoy oyendo acá, por favor, lo que está pasando en la cabina. Y entonces, por favor, les agradezco mucho. Amén. No sé si no sé si está en altavoz esto, no sé qué, pero vamos a verlo. Perdónenme, hermanos, pero ojalá que la siguiente transmisión sea más limpia, más bonita, por favor. Gracias, hermanos. Agradezco de todo corazón ahí que nos estén auxiliando en esta hora de la tarde, en el nombre de Jesús. Bueno, hoy sí quisiera que vayamos al tema porque tenemos, bueno, yo no tengo una prisa por salir, pero tengo para su casa, pero gracias por estar apoyándonos a los hermanos. Y ahora sí, en el nombre de Jesús quisiera entrar en el tema ya, en esta oportunidad. El tema es, pasemos al otro lado, inspirado en la palabra bendita del Señor, de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Es esta expresión, no es de nadie más, hermanos. Así que les quiero agradecer en el nombre de Cristo Jesús que prestemos atención, porque es un tema desafiante, va con lo que la historia, la humanidad actual está viviendo, y entonces definitivamente que este tema espero que sea mucha bendición. En nombre de Jesús, a ir de una vez al Evangelio de Marcos, por favor, donde voy a citar algunos versos de la palabra del Señor. Marcos capítulo 31. Y es que en este tiempo la gente se pregunta, se cuestiona qué va a pasar, qué va a suceder. La misma iglesia de Jesucristo está con inconvenientes, está con temores, con miedos, con aflicciones. Y no puede ser que la iglesia del Señor no tenga una palabra que pueda recordar, una palabra que le aliente, que le anime en el nombre de Jesús. Esta experiencia preciosa que quiero narrarles, hermano, está en la palabra del Señor. Y precisamente un acontecimiento que se da una vez que el Señor Jesucristo estuvo predicando, y fue algo glorioso, algo maravilloso. De repente al Señor Jesús, hermano, pues ya llegada la hora, dice, bueno, discípulos, hemos terminado la jornada, ya hemos acabado el día de hoy, por lo tanto vamos a movernos. Y aquí empieza esta historia maravillosa, porque la verdad es que esta expresión, el nombre del tema, pasemos al otro lado, iba a tener
para nuestra actualidad, para la historia que estamos viviendo, una trascendencia, una importancia enorme, amada iglesia, porque lo mismo que el Señor dijo en aquel momento es lo mismo que le va a decir a la iglesia hoy en el nombre de Jesús. La primera imagen, por favor, a la que vamos a ir está en el versículo 35, Marcos capítulo 4, verso 35, dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Interesante. Estaba predicando el Señor Jesucristo a la orilla del mar, un día glorioso, si usted quiere, un día maravilloso. Por eso no nos acostumbremos a que todo el tiempo tendremos siempre días maravillosos, ¿verdad? Donde todo es nítido. Porque en algún momento de la vida, como esta pandemia, esta emergencia que está por la humanidad, el Señor también nos va a decir, es tiempo de pasar al otro lado. Los discípulos quizá no se percataron, como quizá ninguno de ellos lo hubiera hecho tampoco, de lo que iba a acontecer luego de aquella expresión de Jesús. Pasemos al otro lado. Y es muy interesante, hermano, muy interesante que el Señor les dice algo, y puse una nota ahí en rojo, si usted la puede ver. Dice ahí el primer verso, dice, Jesús no dijo, voy a pasar. Él dijo, pasemos juntos. Y esto es lo que en esta iglesia debe recordar. Se venía una situación que los discípulos ni se imaginaban. Se venía un acontecimiento, una aventura, una experiencia que ellos jamás imaginaron que iban a vivir esa noche. Todos iban contentos, había sido un día glorioso, un día maravilloso. Y claro, nadie esperaba lo que iba a suceder un poquito más adelante. Así que leemos de nuevo Marcos 4, verso 35, aquel día cuando llegó la noche, y es que al planeta, hermano, de repente le ha caído este manto pues de oscuridad, y es que a nuestro mundo le ha caído de repente este tiempo complicado que nadie se esperaba. Dice en aquel día cuando cayó la noche. Bueno, recuerda algo importante. Aquí tenemos la bendición en nuestros países de tener energía eléctrica. Una vez que empieza a oscurecer, se empiezan a poner las luces públicas, uno pone la energía eléctrica en su casa, sus lámparas, etc. Pero en aquel tiempo no había nada de eso. La gente se iluminaba con antorchas hechas de aceite o de algún tipo de líquidos allí que servían para generar luz, ¿verdad? Algo, imagínense, estando aquella noche ya prácticamente en la oscuridad, y el Señor les dice algo a sus discípulos. Muy bien, ahora que llegó la noche, les dice el Señor Jesús, pasemos al otro lado. Y entonces todos los discípulos contentos, claro, todos venían de la algarabía, de la emoción, de las experiencias bonitas del día, pero llegó la noche y parece que para el planeta de repente se ha puesto sobre el mundo un planeta de oscuridad. Y es ahora, es precisamente ahora, amados hermanos, amada iglesia, en este tiempo en el que todos tenemos que recordar que esa pequeña frase de Jesús aplica para nuestros días. Pasemos al otro lado. Interesante. Quiero pedirles que vayamos rápido, por favor, al siguiente versículo, el versículo número 36. Ok, dice: y despidiendo a la multitud, había mucha gente que había estado acompañándolos en ese día, un día glorioso, un día maravilloso. Nadie sabía lo que vendría a continuación, pero miren lo que sucedió. Dice Marcos 4:36, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero nota algo interesante. El Señor hace un parteaguas. Dijo, muy bien, esta experiencia del día ha sido con toda la multitud, pero la experiencia que vamos a vivir ahora, oiga iglesia, la experiencia que vamos a vivir ahora es una experiencia entre ustedes, mis discípulos, y yo. Jesús estaba diciéndoles, en esta oscuridad que viene, en esta travesía, en la oscuridad de noche que nos va a tocar vivir, vamos a pasar al otro lado. No sé si es un día lindo, un día maravilloso, el sol radiante, algo muy lindo,
pero llegó una experiencia que ya no fue para la multitud era para el día, la multitud era para los que tenían la luz natural del sol. Ahora venía una experiencia única, maravillosa, solo con sus discípulos. Ahora la multitud ya no estaba. Y esa invitación del Señor Jesús, pasemos al otro lado, es exactamente lo que en este momento mi Señor Jesús le está diciendo a la iglesia. Iglesia, vamos a pasar al otro lado. Sin embargo, curiosamente, en la medida que vayamos a ver unos cuantos versos más, en la medida que vayamos viendo unos versos más, usted se va a dar cuenta cómo a los discípulos, a la hora de la prueba, a la hora en que debían haber recordado estas tres palabras, pasemos al otro lado. No se recordaron absolutamente de esto que el Señor les dijo. Todos estuvieron contentos a la barca. Me imagino que todos contando experiencias, ¿verdad?, de lo glorioso que había sido el día, y todos suben a la barca. Dice que había otras barcas por allí, pero enfoquémonos en la barca donde iba Jesús con sus discípulos. Entonces volvemos a leer, si me ponen ahí de nuevo la imagen en pantalla, dice el verso 36. La multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Escribo una nota en rojo ahí al pie, y usted la puede ver ya mismo, y dice: nota, esta experiencia no la iba a vivir la multitud, solo él y sus discípulos. Aquí a la multitud, con todo respeto, sobraba. Esta experiencia no era una experiencia que iba a vivir la multitud. Esta experiencia de pasar la noche y con la seguridad que iban a llegar al otro lado era solamente para sus discípulos. Amada iglesia, en este tiempo de emergencia voy a insistir en la frase del tema de esta oportunidad. La iglesia debe estar segura que va a pasar al otro lado. La iglesia debe tener la seguridad, debe tener la certeza que el Señor que dijo en aquella oportunidad, pasemos al otro lado, es el mismo Dios que en esta hora te dice: iglesia, vamos a salir de esta juntos. Vamos a pasar al otro lado de esta emergencia mundial juntos, en el nombre poderoso de Jesús. Esa es la palabra en la que voy a estar haciendo énfasis en esta oportunidad. ¿Sabe por qué? Porque demasiado miedo, demasiado temor, demasiada angustia, demasiada desesperación he notado en una buena parte de la iglesia de Cristo. La iglesia misma como que fuera absorbida por la multitud, y lo que el Señor quiere es que la iglesia se separe del pensamiento de la multitud y recuerde que ahora la multitud ya no tiene a Jesús, ni Jesús está con la multitud. Jesús se ha quedado ahora con sus discípulos. Llamemos experiencia, ya no es para la multitud. Esta iglesia, pasemos al otro lado, es una promesa que el Señor le hace a su iglesia, a sus discípulos. Esta experiencia única, la multitud no le va a vivir. Como el mundo no va a vivir el cuidado de Dios, el amparo de Dios, la sobrenaturalidad de Dios fluyendo de manera realmente maravillosa en estos tiempos complicados, hermano. En este tiempo en el que el manto de la oscuridad ha caído, el Señor va con nosotros, el Señor está con nosotros, y es el Dios que en esta hora te dice: pasemos al otro lado. Lo voy a poner un poquito diferente: vamos a pasar juntos al otro lado. Si el Señor lo prometió, el Señor lo va a cumplir. Muy bien, entonces vamos a ir al verso 37 de Marcos 4 siempre, y ahora mire lo que dice: pero cuando ya habían estado en el barca y se adentraron, hermanos amados, allí en el mar, dice la palabra, verso 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Bueno, ahora de una experiencia maravillosa, de una experiencia que nadie quería olvidar, ahora resulta que se genera un viento muy recio, se genera ahora, como dice el verso 37, una gran tempestad que empezó a ser provocada por un viento muy fuerte, y claro, ese viento empezó a generar olas, a encrespar olas que empezaron
aparentemente a anegar aquella barca. En ese momento se acabó la experiencia del bonito día. En ese tiempo empezó a meterse la angustia a la barca, se empezó a meter la desesperación como el agua que empezó a meterse a aquella barca. Es exactamente lo que en este momento está sucediendo con el mundo y sobre todo con la iglesia. Resulta que ahora que esta tempestad está muy fuerte, que esta emergencia mundial se ha puesto muy complicada, los mismos discípulos de Jesucristo de repente toman una actitud errada, toman una actitud equivocada cuando empiezan a ver que el agua se empieza a meter a la barca. A morir, nos vamos a inundar, no vamos a pasar de esta. ¿Y ahora qué vamos a hacer? He dicho una expresión que repito: tranquilo, tranquila. El Dios que cuida de su pueblo, el Dios que ama a su iglesia, el Dios que ha redimido a su iglesia, el Cristo glorioso que viene por su iglesia, te vuelve a decir en esta hora: amado hermano y hermana, vamos a pasar juntos, incluyéndose Él. Eso es lo que a veces olvidamos en tiempos como estos, que Él nos dice: yo voy con ustedes, yo estoy con ustedes, y si esta tormenta se da, yo estoy con ustedes. Hermana, tranquila, amada iglesia, en cualquier lugar del planeta, no nos olvidemos de esa frase gloriosa que el Señor dijo: pasemos al otro lado. Insisto, no dijo vayan ustedes y pasen al otro lado, o no les dijo quédense aquí, yo solo voy a pasar al otro lado. No, Él les dijo pasemos, es decir, ustedes y yo y ustedes vamos a pasar juntos. Claro, los discípulos no se imaginaban la importancia que hacía aquella frase que el Señor les dijo una vez que se empezaron a subir a la barca. Entonces, dice el verso 37, de nuevo lo ponemos en su pantalla: tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Tengo una nota mía que estoy poniendo debajo del texto, y dice, escribía: la iglesia no está exenta de pasar tormentas, y parece, entre comillas, que hay momentos en los que naufraga. En este momento aparentemente, por la situación muy dura y muy complicada, que los discípulos se iban a morir, que la barca se iba a anegar y se iba a inundar, y pues que obviamente todo lo que habían visto y experimentado en aquel glorioso día, pues ahora no tenía ningún sentido. Me pregunto, el que tiene su empresa, su negocio, su trabajo, su familia, los buenos momentos que ha vivido, de repente, iglesia, no solamente sea esta emergencia mundial la que estés pasando, puede que sea desempleo, o está a punto de cerrarse, que tu negocio no da para continuarlo. Puede que haya una enfermedad que está ahí como que invadiendo tu hogar, tu casa, tu familia. Yo no sé qué problema tú tengas, no sé qué tipo de tormenta está golpeando tu vida, golpeando tu familia, golpeando tu matrimonio, golpeando a tus hijos, que parece que va a inundar tu barca. Pero el Señor te vuelve a decir: si tú estás en mí y yo estoy en ti, pídeme lo que quieras y hecho será. Si el Señor va en tu barca, amado creyente, si el Señor va allí y te acompaña, tranquilo, Dios está allí. Parece que se inunda, parece que la situación no se arregla, no se compone, parece que la enfermedad no se va, parece que el problema se quedó ahí para inundar nuestra vida, pero no, debemos seguir recordando esa palabra poderosa que el Señor dio antes de que se metieran a la barca, y es: vamos a pasar juntos al otro lado. En el nombre de Jesús quiero pedirte que tomes esta palabra, que no permitas que tu mente, que tu corazón, que no permitas que la situación alrededor tuya te aflija, te ponga complicado y digas: bueno, ¿y ahora qué va a pasar? De seguro que nos vamos a morir, de plano que aquí se acabó todo, aquí no hay esperanza, aquí no hay más que hacer. No, el Señor vuelve y te dice: pasaremos al otro lado. Iglesia,
Es un tiempo en el que la fe nuestra debe aquilatarse. Es un momento en que nuestra fe está siendo probada. Claro que sí, lo voy a ver en los versos adelante con ustedes de otra cita bíblica, siempre la palabra bendita del Señor. Pero en este tiempo de emergencia mundial es en el que parece, porque eso es lo que dice acá, se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas dentro de la barca, de tal manera que ya se anegaba. Imagínense una barca que era sacudida por las olas del mar y encima todo el agua que estaba cayendo dentro de aquella barca. Parecía que las cosas estaban allí para morir. Alguien en este momento quizá ha tenido el pensamiento: nos vamos a morir, vamos a ir a la quiebra, de esta no salimos. Insisto, una y mil veces, no pienses de esa manera. Que tu corazón no se llene de temor, que tu corazón no se llene de ese pensamiento: ¿y ahora cómo le voy a hacer? Tranquilo. Sigamos leyendo, por favor. Vamos al verso 38. Y dice algo que nos... Mire estos ambientes dentro de la barca. Interesante. Dice: y él, hablando de Jesús, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. ¿Qué estaba haciendo Jesús mientras había tormenta? Durmiendo, descansando, sosegado, tranquilo. Él tenía un reposo que sus discípulos dentro de la misma barca no tenían. Volvamos a la imagen y dice: y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron. Oiga, un Jesús glorioso, maravilloso, durmiendo en tiempo de angustia, durmiendo en tiempo de tempestad. Y entonces los discípulos no podían concebir cómo el Señor estaba durmiendo. ¿Y qué fue lo que hicieron? Fueron y lo despertaron. Lo despertaron. Es decir: Señor, nos estamos hundiendo, nos estamos anegando, vamos a naufragar, hermano. Y mucha gente piensa, escuche bien, mucha gente piensa que el Señor en este tiempo está dormido, que no está actuando, que no está haciendo lo que debía hacer. Cuando se recuerda usted el caso de Lázaro, sale Marta y también sale María y le reprochan al Señor: si tú hubieras estado aquí, nuestro hermano no hubiera muerto. Vamos a quitar efectos especiales allá, por favor. Está lloviendo. Está lloviendo aquí, mi querido San Marcos. Vamos a enviar un poco de agua para Morales, y donde haya solito. Bendiciones allí, pues empieza a llover acá. Ojalá que la transmisión salga bien y que la agüita no arrecie. Así que tenemos acá lluviacita con este fresco que está haciendo acá en mi querido San Marcos. Pues regreso y les digo, hermanos, el Señor, que estaba haciendo, durmiendo, estaba tranquilo, estaba reposado. Y entonces van y lo despiertan, como mucha gente hoy está diciendo: Dios, te dormiste. Esta pandemia vino y Dios se descuidó, y por eso es que tenemos esta emergencia, y por eso es que tenemos tanto conflicto. No, momento, mis hermanos, mis hermanas. El Señor estaba dando una lección, porque no era solamente abandonarse a dormir, no, era tener paz en medio de la tormenta. Hay un canto de muchos años para atrás que dice de esa manera: paz en medio de la tormenta. Jesús estaba experimentando eso, la paz de su Padre. La paz que él tenía en su interior lo hacía estar descansando, tranquilo, seguro, mientras que dentro de la misma barca había otro ambiente, un ambiente de terror, un ambiente en que la gente decía: ¿y Dios dónde está en este asunto? ¿Por qué Dios se ha dormido? ¿Por qué Dios no habla? ¿Por qué Dios no actúa? ¿Por qué Dios no se mueve? Porque momento, hermanos, el asunto es que como creyentes sí entiendo algo, que el planeta y los creyentes estamos recibiendo una lección de parte de Dios. Porque mucho creyente que estaba alejado, que ni en cuenta con Dios, creo que ahorita sí como que empezó a pensar un poquito más en Dios. Y he dicho algo:
Estamos con esta emergencia mundial, no sé qué vendrá después, pero hermano, este planeta es un enfermo terminal. Esto no podemos decir que se componga, porque esto se va a seguir deteriorando. La sociedad, la economía, la política a nivel mundial va a seguir degenerando y va a seguir causando estragos y haciendo muchas averías a nivel mundial. Volvamos a la imagen del verso 38 y dice: y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, mira el reproche, ¿no tienes cuidado que perecemos? La palabra perecer es morir. Entonces le estaban diciendo: Señor, ya te diste cuenta, despiértate. Hey, no te da algo, no puedes hacer algo, no te das cuenta que nos vamos a morir. Oiga, nos vamos a morir. ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Los discípulos? ¿Jesús? ¿Todos? Porque, hermanos, si se moría uno, se morían todos. Allí, si se morían los discípulos, se moría Jesús. Si se moría Jesús, se morían los discípulos. Y en esta emergencia mundial, parece que le reprochara a Cristo: ¿no te da pena? ¿No te preocupa, Señor, que esto esté pasando y que nos vayamos a morir? Que mi empresa se vaya a la quiebra, que me quede sin empleo, que no se origine una bendición. Hermanos benditos, es ahora donde la iglesia de Cristo, el verdadero creyente, va a experimentar lo que se llama vida sobrenatural. Porque ahora el que no viva de una manera sobrenatural, el que no dependa de la provisión sobrenatural del Señor, realmente se va a morir. Se va a morir espiritualmente, se puede morir físicamente porque no tendrá alimento, se pueden morir sus esperanzas, sus sueños, sus proyectos. Pero la iglesia que depende del Señor, la iglesia que está fundamentada, que está parada sobre la roca, firme y segura, es una iglesia que podrá reposar, estar tranquila y segura mientras esta emergencia pase. Leo de nuevo el verso 38 y dice: y él estaba en la popa, Jesús, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Agrego una nota en rojo en la parte de abajo, usted la puede notar. ¿Qué hace Jesús en las tormentas? ¿Qué estaba haciendo Jesús en la tormenta? Durmiendo. ¿Qué hacía su iglesia, los discípulos en la tormenta? Angustiados, gritaban, hermano, estaban pegando alaridos allí de desesperación. Y entonces, espero que estén poniendo también allá en estudio, en el verso 38, veamos la imagen, dice, pongo una nota en rojo: la misma barca, pero con diferentes reacciones. Porque en la misma barca, ¿quién estaba? Estaba Jesús y estaban sus discípulos. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Jesús ante la tormenta? Tranquilidad, estoy tranquilo, estoy seguro. ¿Cuál fue la reacción de sus discípulos? Miedo, terror, grito, angustia, desesperación. ¿Cuánta gente en el planeta está hablando sobre esta emergencia de esa manera? Y yo he estado hablando mucho a mis ovejitas, mucho a mi rebaño, y también habla a toda la iglesia en general. Es tiempo de que en esta emergencia mundial tomemos una actitud de esperanza, de tranquilidad, de estar sosegados, porque hay una promesa que el Señor mantiene para su iglesia: pasaremos juntos al otro lado. Insisto, cuando los discípulos le dijeron: Señor, ¿no te da cuidado que perezcamos o que vayamos a perecer? Le estaban diciendo: Señor, nos vamos a morir nosotros, pero también te vas a morir tú. Así que tablas. No, hermano. Tendría Dios que dejar de ser Dios si se hunde con nosotros. No, señores, señoras. El Señor prometió que vamos a pasar al otro lado, que vamos a salir juntos de esta emergencia de una manera milagrosa y sobrenatural. Pero hoy en iglesia, esta experiencia no es para la multitud se quedó allá, la multitud se quedó al otro lado del mar. Esta experiencia es para la iglesia de Cristo. La iglesia debe entender que en medio de toda situación el Señor se va a glorificar, el Señor va a hacer cosas realmente maravillosas y especiales. Muy bien, avanzo entonces, hermanos, al verso número 39 y dice: y levantándose,
Porque mire, yo le aseguro, mi hermano, que de esta emergencia vamos a ver cómo el Señor se levanta poderosamente, con autoridad. Y leamos allá también en estudio y dice, verso 39, y levantándose Jesús, reprendió al viento, es decir, le habló con autoridad al viento que estaba provocando aquella tormenta y aquel oleaje sobre el mar. Y dice, y le dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento, y cuando cesó el viento, también las aguas se volvieron a tranquilizar. Y se hizo grande bonanza. Había un viento que había provocado que aquel mar de aguas quietas empezara de repente a menear sus aguas y en poco tiempo ya tuvieran olas altas que empezaban a dar contra aquella barca. El Señor realmente no le habló al mar. El Señor no le dio una orden a las aguas, porque realmente las aguas solo se estaban moviendo producto de algo que las estaba provocando. Las olas en aquel momento estaban siendo provocadas por un viento contrario. Iglesia amada, hoy hay un viento contrario que está golpeando el planeta y ha causado mucha desesperación, ha causado miles de muertos y hay muchos, a estas alturas se ha superado, ya hemos sido mucho más allá, arriba de 1 millón de infectados oficiales, pues ya declarados como contagiados con esta emergencia, con esta pandemia. Pero hay algo interesante que el Señor hizo acá. Lo despertaron, hermano, claro. ¿Qué es lo que yo veo? No que el Señor estuviera esperando, ¿verdad?, que todos se ahogaran, no se iban a ahogar, Él iba con ellos. Pero ¿sabe qué pasa? Esto ha servido para que mucho creyente ahora levante al Señor. Es decir, empiece a acudir al Señor, empiece a recordar que tiene un Cristo en la barca, al que no ha molestado, al que no acude, al que no habla nunca con Él, nunca se comunica con Él, nunca tiene relación con Él. Pero ahora que se vienen estas olas mundiales, ahora la iglesia sí está despertando al Señor, despertando su vida espiritual, despertando su comunicación con el Señor Jesús. Y dice que entonces Él se levantó, reprendió al viento, porque no reprendió al mar, Él no reprendió las olas, reprendió al viento, a eso que estaba empujando las aguas para que se convirtieran o para que se hicieran olas que parecía que estaban anegando, que estaban haciendo que aquel barco se hundiera. Hermanos benditos, yo estoy seguro que el Señor se está levantando con poder y veremos su mano poderosa, pero también estoy seguro que el Señor está permitiendo que esta situación que se está dando en el planeta deje una lección muy firme, muy exacta, muy directa para su iglesia. Tiempo de levantarse es ahora, iglesia. Es el tiempo de buscar, es el tiempo de volvernos a Dios, es el tiempo de despertar al Señor, no porque esté durmiendo, porque la figura aquí es: ¿hace cuánto perdiste tu comunión con el Señor? ¿Hace cuánto no hablas con el Señor? ¿Hace cuánto no tienes una relación constante con Él? ¿Hace cuánto perdiste esa comunión? Entonces, iglesia, Jesús está en tu barca, Jesús está allí, pero necesitamos volver a la comunión con Él. Esta gente va y lo despierta, el Señor se levanta, reprende al viento y le dice al mar: calla, enmudece. Es decir, ya basta de ese ruido que está provocando desasosiego en mis discípulos. Ya basta, le dice, de estar provocando miedo y terror en mi gente. Y entonces le dice al que estaba causando esto: calla, enmudece. Estoy seguro que esta pandemia recibirá la misma orden del Señor. Calla, enmudece, ya basta de afectar. Digamos, no tanto al planeta, o no solamente al planeta, quiero corregir, no solamente al planeta como tal, sino específicamente, ya basta de estar afligiendo a mi pueblo. Hermanos, esa palabra está de camino, pero primero viene la lección. El Señor Jesús más bien no evitó que los discípulos se obviaran esta situación. No, Él estaba permitiendo que en medio de esa tormenta los discípulos se recordaran que Él estaba allí con ellos.
Pero cuando Él se levanta, hermano, con voz de autoridad y con voz de poder, algo claro dice: te callas, tormenta, enmudeces ya. Y dice que cuando la dicha de sus labios cesó el viento y se hizo grande bonanza. Quiere decir, el agua, aquel mar quedó quietecito, hermano, tranquilo, absolutamente tranquilo. Yo pongo una anotación aquí, ahí al pie de esta imagen en rojo. Jesús se levanta y reprende con autoridad, y el mar y los vientos obedecen. La pregunta es, ¿y qué hace la iglesia hoy? ¿Está reprendiendo esos vientos? ¿Está diciéndole ese viento a la calamidad? ¿Está diciéndole a esa emergencia mundial? ¿Está diciendo a todo lo que se levanta en contra? ¿O simple y llanamente hace lo que los discípulos hacían? Los discípulos estaban angustiados. Hermanos, si el Señor dio aquella orden en el nombre de Jesús, nosotros, Iglesia de Cristo, en cualquier lugar del planeta, tenemos que levantarnos con poder y autoridad y decir: en el nombre de Cristo Jesús, calla, enmudece y te vas en el nombre de Cristo Jesús. Esta emergencia mundial se va a ir. Yo estoy seguro que pasaremos al otro lado de esta emergencia, pero también estoy seguro que el Señor está dejando una lección para el planeta y para sus hijos, para que devolvamos y para que tengamos de nuevo esa comunión que hemos perdido con Él. Estando en la barca con Él, no hablamos con Él, hermano. Pero en la tormenta sí se acordaron que Jesús estaba ahí, y entonces lo molestaron y fueron a quitarle allí su paz, y le dijeron una expresión un poquito fuera de contexto: Señor, nos vamos a perecer y tú andas aquí durmiendo y tú no haces nada. Tranquilos, hermanos. La iglesia hoy debe hacer lo mismo que Jesús hizo frente a la tormenta. Reprendamos esta emergencia, esta pandemia, lo que esté causando todo esto, reprendámoslo en el nombre de Jesús, pero con poder, porque seguro pasaremos al otro lado. Voy a avanzar, hermano, con este cuadro lindo, esta historia maravillosa. Vamos al verso 40 y dice: y les dijo, ahora va para la iglesia. Esta pregunta de Jesús a sus discípulos es la misma pregunta que nos hace Él a la iglesia hoy en día. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? La palabra amedrentar es ¿por qué se dejaron meter miedo? ¿Qué les provocó ese miedo? ¿Qué es ese miedo que tiene, amado hermano, hermana? ¿Quién le dijo a usted que debe moverse en miedo? ¿Quién le dijo a usted que el miedo es la solución a lo que estamos pasando? Y dice de nuevo, ponemos la imagen por favor, verso 40, y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Es decir, vea la nota que pongo en la parte de abajo en rojo. Jesús debe preguntar ¿por qué tienen miedo? Y entonces, su fe, ¿para qué les sirve? Qué bonito le vamos a la iglesia, ¿verdad? Alabando al Señor cuando presencialmente podemos ir a congregarnos, hermanos, ir a buscar al Señor y convivir y compartir, escuchar la prédica, hermano. Y bueno, qué bonito es, ¿verdad? Gloria al Señor. Qué prédica la de hoy. Adoración hoy, sí, pero resulta que en el tiempo de la prueba, ¿cómo reaccionas? ¿Qué hace la iglesia en el tiempo del conflicto? ¿Qué hace la iglesia en el momento de la dificultad? Vuelvo a leer la nota que escribo yo en la parte de abajo de este verso número 40. Jesús debe preguntar ¿por qué tienen miedo? Y es la pregunta que yo le hago a usted en esta hora, mi hermano, y me puedo hacer yo como parte de la iglesia de Cristo. ¿Por qué hemos de tener miedo, mis hermanos? Porque es el miedo el que nos tiene que sojuzgar, el que nos tiene que decir lo que tenemos que hacer. Es un tiempo propicio para... Quizá hay mucha gente que está maldiciendo a Dios inclusive y que le echa la culpa, nunca se acuerdan de Dios. Y ahora con esto, ahora sí, se acuerdan de Él, pero para maldecirlo, para reprocharle. El Señor reprenda todo reproche y todo pensamiento y toda palabra que se dirija a Él para decir Dios tiene la culpa de esto que está pasando. Oh, hermano, el Señor les pregunta, verso 40, ¿por qué están así amedrentados?
¿Qué es lo que metió miedo en su corazón? ¿Qué es aquello que provocó miedo en su corazón? Y la otra pregunta, ¿qué él hace? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? ¿Dónde está su fe en este momento, hermano? Hermana, ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde está tanta palabra que hemos recibido? Oiga, pastores, líderes que me están escuchando, hermanos que tienen mucho tiempo en el Señor, ¿dónde está esa fe de la que hacemos alarde? ¿En dónde está esa fe? ¿La mantenemos? ¿Está con nosotros? ¿O lo que nos va a hacer entrar en pánico es el miedo? La pregunta sigue siendo, ¿qué es eso que los hizo estar amedrentados? Pregunta el Señor. Y también hace una segunda pregunta, ¿y su fe? Hermanos, ¿no? ¿Nos moveremos en temor, en terror? ¿O tenemos nuestra confianza en el Señor? Porque fe, como la definimos, como la puedo yo definir, hermano, de todo lo que puedo leer, fe es sinónimo de dependencia. Yo tengo fe de aquel que creo, y si mi fe está puesta en Cristo Jesús, hermano, la duda y el temor no tienen por dónde cautivar ni mi mente, ni mi corazón, ni mi ser, de ninguna manera. Pero si no estamos, hermano bendito, en la fe de Cristo Jesús, y ya el miedo se ha metido en tu vida, en tu mente, en tu familia, en tu empresa, en tu trabajo, donde sea, en tus actividades, hermano, no puedes decir que caminas en la fe de Cristo si te estás dejando mover por un miedo que el Señor quiere quitarte hoy en el nombre poderoso de Jesús. Porque no solamente era reprender a la tormenta y que cesara, que callara y enmudeciera, ahora era devolverle a los discípulos su estado de ánimo de fe. Cristianos, discípulos de Jesús en este tiempo, volvamos a nuestra fe en Cristo Jesús, volvamos a depender de Él, porque este tiempo que la iglesia está empezando a vivir es un tiempo extraordinario, puedo decir con toda libertad y confianza que es el final de los tiempos de la humanidad. Es este tiempo glorioso para la iglesia, hermanos benditos, para poder esperar el pronto retorno de nuestro Señor Jesucristo. Así que el miedo no debe ser lo que mueva al cristiano. Ahora, si el cristiano tiene miedo por lo que está pasando, creo, como dice la palabra, que solo tiene miedo de ser castigado a aquel que ha cometido faltas. Pero si tú ya vives en Cristo Jesús y ya te has dejado envolver por su gracia, por su presencia, por su salvación, creyente, quita todo miedo y arrópate y vístete de una vida de fe en el nombre poderoso de Jesús. Muy bien, voy a ir rápido para poder concluir este tema completo, porque luego de Marcos tengo otra cita en Isaías. Marcos, siempre capítulo 4, último verso que voy a leer con usted, verso 41. Marcos 4:41, lo tenemos ahí en pantalla, dice: entonces temieron con gran temor. Pareciera que fuera algo repetitivo, ¿no? Pareciera que fuera algo muy reiterativo. ¿Cómo sí que temieron con gran temor? Imagínense el nivel de miedo que tenían. El miedo con lo que les gobernaba les hizo meter más miedo, es decir, era miedo sobre miedo. Iglesia, no podemos vivir de un miedo. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? No, tranquilos, vuelvo a repetir, hermanos, tranquilos en el nombre de Jesús. Vamos a estar reposados. Tenían un miedo sobre miedo, es decir, que sojuzgaba el temor que tenían. Entonces, realmente estaban, hermano, con un miedo al máximo. Y dice el verso 41, entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro. Oiga, qué pregunta se hacía. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Uy, hermano, ¿quién preguntaba esto? ¿Desconocidos? No. Los mismos discípulos no lograban descifrar a Jesús, de tal manera que preguntaron, verso 41, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Iglesia, hoy la misma iglesia va, no sé si en su falta de fe o su falta de conocimiento del Señor, muchos van a decir, oh, qué Dios tan grande este. ¿Quién será este Dios que hizo que esta emergencia se fuera, que esta pandemia desapareciera? Hermano, pongo en rojo allí, una iglesia con miedo, en lugar de apreciar el milagro, sigue sin reconocer a Jesús, porque dicen, ¿quién es este? Es decir, no lo conocemos. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Iglesia, tú sí tienes que conocer
¿Quién es este que le va a decir esta pandemia y a cualquier situación que se levante en el planeta y contra la iglesia? Calla, enmudece. Tú sí tienes que saber que es el Cristo glorioso el que puede calmar las tormentas del planeta y las tormentas de tu casa, las tormentas de tu familia, las tormentas de tu matrimonio, las tormentas de tu negocio, de tu empresa, tus actividades. Cristo Jesús quiere poner paz en tu barca porque Él quiere ir contigo. Como ha estado contigo, quiere continuar contigo una vez más. Bueno, y avanzando, hermanos, tengo algunos minutitos todavía. Quisiera pedirle que ahora se vaya, por favor, conmigo al libro de Isaías, capítulo 43. Tengo algunos minutos que me quedan y voy a aprovecharlos al máximo para terminar esta enseñanza de este domingo. Isaías, capítulo 43, lo tiene usted la imagen allí en su pantalla. Hago una nota en rojo. Una voz de confianza y seguridad para su pueblo. Él está con nosotros. Diga allí en su casa, mi hermano, con los suyos, Él está con nosotros. Él está conmigo. Él no nos ha dejado, no nos deja y no nos va a dejar nunca. Nunca de los nunca, dice un canto ahí viejito, ¿verdad? Clásico, nunca de los nunca podrá un pobre diablo más que un Cristo vivo, porque el Cristo vivo puede más que un pobre diablo y un diablo muerto. Hermano, no habrá nada que se levante contra la iglesia. No habrá absolutamente nada que prevalezca contra la iglesia de Cristo. No, no y no. Pero debemos tener esta palabra fresca y permanente en nuestro corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer en Isaías capítulo 43, el verso 1. Esta palabra linda es para usted, amada iglesia. Para usted, amado creyente, en esta hora. Verso 1 del capítulo 43 de Isaías dice: ahora así dice Jehová, no un hombre, no un pastor, no un líder, no, Dios mismo dice, verso 1 del capítulo 43 de Isaías: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. ¿Qué es lo que dice el Señor en ese verso? No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Oh, gloria al Señor por esta palabra. Dice así, vuelvo a repetirlo, 43:1 de Isaías: ahora así dice Jehová, iglesia, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Nota en rojo que pongo abajo, interesante. Jacob e Israel eran la misma persona, dos nombres, pero en tiempos diferentes. Es decir, este Jacob e Israel corresponden a un mismo varón. Sin embargo, recuerde que Jacob venía del nombre Jacob, que era suplantador, engañador, tramposo. Luego fue cambiado y transformado en un Israel, que significa príncipe de Dios. Entonces, los tiempos, iglesia, cuando fuiste Jacob, pero ahora eres Israel, no temas. Yo soy tu formador, oh Israel. No temas porque yo te redimí. La palabra redimir es yo te compré. Iglesia bendita de Cristo, hemos sido comprados con precio de sangre. Eso se llama redención, pagar el precio. Ya Cristo pagó el amores, aflicciones y desesperación, y todo eso ya no sean parte de nuestra vida. Y dice además: hombre, mío eres tú. Iglesia, tú eres propiedad de Cristo Jesús. Tendría que arrancarte de las manos de Dios, y eso no va a ser así. Estamos en las manos del Señor y está el nombre del Señor. Vamos al verso número 2 de Isaías 43 y dice: cuando pases por las aguas. Es que eso es lo que la gente no quiere. El cristiano todo lo quiere bonito, hermano, pero tendremos que pasar por las aguas en algún momento. Verso número 2, Isaías 43 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama. Y de todas las promesas gloriosas que hay en un solo verso. El verso número 2 del capítulo 43 de Isaías: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo.
Hermanos, ¿acaso no estaba pasando por las aguas aquellos discípulos? Sí, estaban pasando por las aguas. Pero el Señor les dice, aun cuando pases por esas aguas, iglesia, yo estaré contigo, dice el Señor. Diga conmigo, el Señor estará conmigo, como ha estado conmigo, seguirá estando conmigo. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando pases por las aguas, iglesia, cuando el Señor va a estar con nosotros. Y si por los ríos, no te anegarán. Es decir, tu barca no se va a inundar, tu barca no va a naufragar de ninguna manera, porque el Señor está con nosotros. Diga conmigo, el Señor está con nosotros. La palabra Emmanuel significa Dios con nosotros. Cuando Cristo Jesús vino, su nombre, uno de los nombres que le fue dado es eso, Emmanuel, Dios con nosotros. Así que creo que en esta hora es un tiempo propicio, ¿verdad? Iglesia bendita, que el Señor está con nosotros. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Otra promesa que el Señor nos da: no nos vamos a hundir, amados hermanos. La iglesia no va a sufrir daño. La iglesia va a pasar por las aguas, sí, puede que pase también por ríos, pero tranquilos, hermanos, Dios está con nosotros. Esa promesa que el Señor nos ha dado, esa promesa que hemos recibido de parte de Dios, es una promesa, es algo que está vigente para nuestros tiempos. No caigamos en temores y miedos. No vayamos a esa triste realidad a lo que muchos están yendo, amada iglesia. Tengo 3 minutos para terminar y quiero dejar tu corazón. Verso 2, Isaías 43, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Agua y fuego. Agua, que significan conflictos que se levantan en contra nuestra. Fuego, que significa el calor de la prueba. La nota en rojo que escribo allí es la siguiente: en el agua, es decir, las dificultades, y el fuego, que quiere decir pruebas, Él va a estar con nosotros. Y diga conmigo, pasaremos esta prueba en el nombre de Jesús, y la pasaremos en victoria. Ni el agua nos va a negar, ni el fuego nos va a quemar. Esta es palabra de Dios, amados hermanos. Voy a ir al verso número 3, siempre de Isaías, capítulo 43, y mire lo que dice el verso número 3, hermanos amados. Dice: porque yo, Jehová, tu Dios, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti. La primera frase quiero que ponga y medite en su corazón. Porque yo, Jehová, Dios, el Santo de Israel, soy tu Salvador. El Dios eterno está con nosotros. La nota en rojo que puedo escribir acá, y acá sí que estoy concluyendo este espacio con usted, he escrito allí: Él nos ha salvado. Él nos ha puesto aparte, porque la palabra santo, hermano, es alguien que es puesto aparte. La palabra santidad es algo, hermano, que la iglesia debe vivir, y la iglesia debe vivir una manera, una experiencia diferente a la que el mundo está viviendo. Así que cuando el Señor dice: porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, si Él es santo, también quiere que su iglesia venga y experimente lo que es la santidad. Santo es alguien que se aparta, y el Señor ya nos puso aparte. No vamos a sufrir daño, iglesia. No vamos a naufragar, no nos vamos a quemar en la prueba, no nos vamos a ahogar en las dificultades. Dios ha prometido que estará con nosotros todos los días. El Señor Jesucristo prometió algo: aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de este sistema. Así que en el nombre de Jesús, es la palabra que el Señor me da para compartirle. Verso número 4 en Isaías 43 siempre dice: porque a mis ojos fuiste de gran estima. Esta palabra es para usted, amada iglesia.
en estos segundos que tengo. Dice, iglesia, el Señor te dice de nuevo, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti. Hermano bendito, mire lo que el Señor, mire lo que Dios es capaz de hacer por amor de los suyos, por amor de su iglesia. Leamos juntos de nuevo el verso número 4, por favor. Este verso de Isaías 43. Mire, el verso 4 es algo precioso, algo lindo. Porque a mis ojos, iglesia, fuiste de gran estima. Eres honorable ahora. Yo te amo, dice el Señor, y daría por ti hombres, naciones completas. Para que tú... Escribo la última nota en rojo allí y dice, hermanos amados, que el Señor nos dice en esta oportunidad, dígalo conmigo, somos apreciados, somos honorables, somos amados y de gran precio. Ahora hemos pasado a un reino glorioso, el reino de la luz. Hermanos benditos, ya que el Señor nos haya cambiado del reino de las tinieblas a su luz admirable, al reino de su luz admirable, hermano, ya hemos pasado lo peor que la iglesia pudo haber pasado. Pero mantén tu fe, mantén tu convicción, iglesia, no te muevas por miedo, no te muevas por terror, mantén tu confianza en el Señor. En el nombre de Jesús te lo quiero pedir y agradecer de todo corazón. La última frase que escribo es la que sale en tu pantalla ahora mismo. No temas, iglesia, pasaremos al otro lado, después de la prueba, con Jesús de nuestro lado. Se lo vuelvo a repetir. No temas, iglesia, pasaremos al otro lado, después de la prueba, con Jesús de nuestro lado. Yo quisiera que oráramos en esta hora y diéramos gracias a Dios, una oración breve, porque sé que ya el tiempo que tenemos, estamos ya promediando esta enseñanza y esta reflexión, hermano, y este desafío para que como iglesia nos mantengamos siempre confiando y dependiendo de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, muchas gracias por esta palabra que nos has dado para compartir con tu iglesia, Padre, con todos aquellos que pudieron estar escuchándonos, viéndonos, Señor, a través de las diferentes plataformas. La gente que pueda ver esta prédica, puede escuchar esta prédica o pueda ver de nuevo esta enseñanza, Señor, a través de los medios que tenemos. Yo quiero bendecirte, Señor, y quiero pedirte una vez más, bendito Cristo, que nos haga recordar como a los discípulos en aquella barca, que tu promesa es que vamos a pasar al otro lado juntos, tú con nosotros, nosotros contigo. Señor, gracias porque esta palabra es para aquel que tiene oídos. Esta palabra es para aquel que quiere aprender y salir de toda situación, que sea temor, fobias, que sea desesperación. Padre lindo, que tu iglesia tenga paz en medio de tormentas. Que tu iglesia, Padre bendito, cuando venga olas, cuando vengan fuertes corrientes de agua, dificultades en contra de ella, o cuando se halle en medio de la prueba, de ese calor de la prueba, Señor, pueda ser guardada en su fe, en su esperanza, en su convicción de que tú estás con nosotros. Nunca nos has dejado, nunca nos dejas, nunca nos vas a dejar, porque tu promesa es que siempre estarás con nosotros. Muchas gracias, mi Rey, que esta palabra haya sido de bendición, Señor, por todos aquellos que pudieron tuvieron a bien recibirla, Padre bendito, y poder escucharla, Señor, y deje una lección de esperanza, de seguridad y de confianza en ti, Señor. Muchas gracias por todo, Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Gracias, mi Señor. Oh, bendito sea tu nombre para siempre, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Yo me voy a despedir de acá. Y antes de despedirme, para quitar transmisión de acá y también de allá, bueno, allá todavía sigue un poquito de alabanza en nuestros estudios, allá en cabina de locución. Solo quiero pedir algo. Tenemos Santa Cena para todos en cuestión de 2 horas y fracción. A las 6 de la tarde, hora Centroamérica, les espero hoy para compartir la cena o la Santa Cena para todos los que quieran involucrarse. Hoy a las 6 de la tarde, si estamos escuchándonos en vivo, pues no han diferido. Dios le bendiga, Dios lo guarde, que el Señor sea con usted, de cerca o a distancia,
Que el Señor le guarde y le bendiga mucho en el nombre de Jesús. Gracias, le bendigo. Un abrazo para todos. Amén. De tal manera me amó que su vida no escatimó, hasta el final él se entregó y a la muerte fue porque él me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó que su vida no escatimó, hasta el final él se entregó y a la muerte fue porque él me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que
seguiré. Señor, yo te seguiré.